invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Como mencionaba Paco, vamos a estudiar este pasaje y con el favor de Dios, hoy vamos a concluir este capítulo 4. Y dado que lo he estado compartiendo periódicamente, quisiera hacer un breve repaso sobre lo que trata esta epístola, ¿sí? Pedro les está escribiendo a los hermanos expatriados que han tenido que salir de su lugar de origen debido a una persecución que se levantó en contra de los cristianos en los años 60 por el emperador Nerón. Básicamente se les ha estado calumniando de malhechores a los cristianos, y la iglesia ha sufrido una de las persecuciones más feroces, más hostiles en contra de la historia de la iglesia. Si pudiéramos decir de qué trata esta epístola, básicamente la epístola, Pedro está tratando de instruir a los hermanos de cómo vivir en medio de la oposición, cómo vivir en medio de un mundo hostil como cristianos. Y en el primer capítulo, Pedro les recuerda: tenemos una herencia en los cielos, hermanos. Recuerden vivir de una manera santa. En el capítulo 2, Pedro les dice: recuerden vivir como extranjeros y peregrinos, vamos de paso, ¿sí? Sométanse a toda autoridad de gobierno, en sus autoridades laborales, en la familia, en el matrimonio. En el capítulo 4, Pedro nos invita de que incluso nos mentalicemos justamente para el sufrimiento, es parte de la vida cristiana. Y el último mensaje que compartía acerca de este capítulo, veíamos de cómo vivir como iglesia el evangelio, ¿sí? Mostrando amor, sirviéndonos unos a otros, hospedando, entre otras cosas. El día de hoy, con el favor de Dios, vamos a concluir este capítulo. Vamos a ver del versículo 12 al 19 y les voy a invitar a que me acompañen en esta lectura. Lo voy a leer yo, capítulo 4, versículo 12 de Primera de Pedro, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te pido por mis hermanos y por mí mismo, Señor, para que esta palabra tuya nos desafíe, que nos anime y que nos haga ver la oposición y el sufrimiento a la luz de todo el consejo de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Les mencionaba a los hermanos que este pasaje es relevante y cada vez va tomando más relevancia en nuestros días, porque creo que como iglesia de Cristo vamos a estar enfrentando cada vez más oposición. El día de ayer con los jóvenes empezamos el tema de ideología de género y veíamos que este es un tema totalmente antagónico a nuestra fe y va en contra justamente de lo que nosotros predicamos. Y es importante que como cristianos nosotros podamos enfrentar la oposición bíblicamente, ¿sí? Creo que todos debiéramos estar interesados, no si vamos a enfrentar oposición porque lo vamos a enfrentar, sino que la enfrentemos bíblicamente. Y me gustaría leer un pequeño extracto de un artículo que leía hace algunos días.
acerca de la oposición y de la persecución que hay en China el día de hoy. Voy a tratar de leerlo rápido, hay mucho que decir, pero voy a tratar de resumirlo. El lunes 2 de agosto del 2021, el diario estadounidense The Christian Post ha informado cómo la persecución religiosa contra los cristianos se ha intensificado en China. El gobierno chino ahora emprende una fuerte campaña de control contra todos aquellos que no se adapten a su visión del mundo. Naturalmente, dentro de ese grupo se encuentran los cristianos. China tiene claramente una visión materialista acerca de la historia y de la vida humana. Y nosotros como cristianos tenemos una visión que va más allá de este mundo y tenemos una visión eterna, ¿sí? Y esto es algo que al régimen de Beijing no le gusta. Los funcionarios comunistas de la provincia china de Zhejiang retiraron por las fuerzas cruces y otros símbolos cristianos de varios barcos, y lo único que tenían estos barcos era que decía el nombre de Manuel, que sabemos significa Dios con nosotros. Y el gobierno chino confiscó estos barcos de propiedad de los cristianos y los amenazaron con cancelar sus permisos de pesca, según un informe. Un pescador relata y dice: el gobierno del condado está destruyendo propiedad personal cuando quitan cruces por la fuerza, ¿no es así? Pero ¿por qué solamente quitan cruces, pero no letreros y consignas de otras religiones? ¿Por qué les molesta tanto las cruces? A los cristianos de las iglesias oficiales y estatales de las iglesias, en las casas se les ha ordenado enarbolar las banderas chinas y cantar canciones patrióticas en los servicios religiosos. De hecho, se les prohíbe hacer cualquier tipo de imagen de alusión a personajes de la Biblia, y en cambio están pidiendo que dentro de las iglesias pongan retratos e imágenes de Mao Zedong y de Xi Jinping, el presidente de China, es el presidente actual. El gobierno también ha forzado a los cristianos a escoger entre ser fieles a las iglesias cristianas oficiales o mantenerse en la clandestinidad. De hecho, el día de hoy China es el mayor distribuidor de Biblias en el mundo, pero irónicamente tienen prohibido ellos comprar y distribuirlo en la parte interna del país. Los únicos que en China pueden tener acceso a las Biblias son los cristianos que hacen parte de las iglesias oficiales que están bajo el régimen del Estado, ¿sí? En las iglesias son permitidas solamente por el Estado, existe un fuerte control sobre qué se predica, cómo se predica, qué se dice, qué no se puede decir, y sobre los ministerios pastorales. Y el artículo es mucho más largo, pero solamente quisiera hacer alusión de algo que está ocurriendo el día de hoy, no solamente en nuestro continente, sino que está ocurriendo en el otro lado del Pacífico. Y cuando nosotros leemos esto, pudiéramos decir, esto no puede ser, ¿sí? Estamos hablando de una de las potencias mundiales que quizá en unos 5 o 10 años va a ser el país más poderoso económicamente hablando. De hecho, el Ministerio de Puertas Abiertas cataloga a China como uno de los países más peligrosos para predicar el Evangelio. Y aunque pudiéramos pensar que esta no es una realidad en nuestro país, hemos de reconocer, hermanos, que como cristianos sí presentamos muchas veces oposición, quizá no como iglesia, pero sí como individuos, ¿sí? Lo presentamos en medio de nuestros trabajos, presentamos oposición a veces en medio de nuestras familias que no son creyentes. Para aquellos de ustedes que están estudiando o estudiaron en una escuela que no es cristiana, presentaron oposición. Y también lo hacemos en muchos otros lados, en medio de nuestras colonias. ¿Cómo enfrentar esta oposición bíblicamente? Y hermanos, hemos de orar que podamos seguir glorificando a Dios a pesar de la oposición. Y este es el primer punto de 2 que vamos a ver, solamente vamos a ver 2 puntos. Y el primer punto es glorificando a Dios a pesar de la oposición, versículos 12 al 16. Pedro les escribe a sus hermanos y a nosotros: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. De entrada, Pedro se dirige a los hermanos como amados.
A pesar de lo que a continuación Pedro va a escribirles y pudiera parecer desalentador para sus vidas y que pudiera llenarnos incluso a nosotros de incertidumbre, Pedro se quiere acercar a los hermanos y quiere asegurarse de que ellos se sepan amados y apreciados. Y es que, hermanos, el sufrimiento y la aflicción tiende a hacernos pensar a nosotros muchas veces malamente como si el sufrimiento es una muestra de que Dios se ha olvidado de nosotros, como que Él nos ha hecho a un lado, de que ya no es un Dios cercano, y este vaivén de pensamientos y de emociones nos alejan de Dios. Pero Pedro quiere alentar nuestro corazón al decirnos, somos amados. Así que, hermanos, aún en medio de difícil situación de oposición que podamos experimentar, como creyentes podemos experimentar también el amor de Dios, al mismo tiempo de recordar que todo lo que Dios hace obra para nuestro bien. Hemos cantado, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien. Todas las cosas, incluso la oposición, la persecución, nos ayudan a bien, hermanos. Y es que a lo largo de la carta, Pedro nos ha ido llevando a ver que el punto del sufrimiento y la oposición es algo que forma parte de la vida cristiana. No es si quizás sufres o no sufras. Vamos a padecer persecución, vivimos en un mundo caído. Y como cristianos, ten por seguro que vas a presentar oposición. Es parte de la vida del creyente. Y por eso Pedro les está diciendo que no les parezca una cosa extraña, como si fuera algo arbitrario, como si fuera algo que Dios se le ha escapado de las manos y que dices, ¿por qué está pasándome eso? No es alguna cosa extraña. Más bien, tenlo por seguro. De hecho, no tenemos derecho a esperar un mejor trato que el que nuestro Señor Jesucristo pasó por la tierra en su andar. Entonces nosotros también hemos de esperar esto. Y quizás pudiéramos pensar, bueno, eso no es una realidad en nuestro país, gracias a Dios, pero fíjense que cuando estaba leyendo este artículo que les leía, me llevó a otro artículo y hablaba justamente de la realidad en algunos estados de nuestro país. ¿Sí? Hablaba de 4 estados en específico: Hidalgo, Tuxtla Gutiérrez, Guerrero y Guerrero, creo que era el cuarto. Y hablaba de cómo los cristianos allá estaban incluso padeciendo en el sentido de que quizás no persecución literal, pero sí oposición, y no se les daban permisos de servicios básicos como el agua, mientras ellos no negaran su fe. Y estamos hablando de esto, era un artículo que tenía un mes de vigencia. Y cuando yo le decía, esto es sorprendente. Quizá no ocurra en Nuevo León, pero sí ocurre en otras partes de nuestra república. De hecho, también un amigo me compartía un video hace poco de el bautizo de una persona en Canadá y cómo estaba en medio de estas personas, un colectivo de la agenda LGTB, y estaban gritando cosas, insignias, cosas hirientes a estas personas antes de ser bautizado. Y yo decía, wow, esta persona está de entrada pasando una prueba única y se está identificando con Cristo. Estamos hablando no de un país donde no haya libertad religiosa, estamos hablando de un país del G7, ¿sí? Donde hay libertad religiosa, pero la oposición al cristianismo existe. Entonces no ha de tomarnos como si algo extraño nos aconteciese. Más bien hemos de recordar que es algo que Pedro nos ha advertido a lo largo de la epístola. Pablo le escribió a su discípulo Timoteo que si alguno quiere seguir a Cristo padecerá persecución. Entonces, si no, me ha de sorprender cómo enfrentarla, hermanos. Dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Fíjense que Pedro nos está escribiendo algo que él mismo padeció y de esta manera la enfrentó. Dice, gozaos, gócense cristianos, gócense creyentes. En cierta ocasión que el apóstol Pedro
fue encarcelado, dice la palabra de Dios en Hechos 5, dice, y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por afrenta por causa del nombre. Fuera de detenerlos, a ellos se sintieron gozosos de haber padecido por causa del nombre. Y hermanos, es que nuestra reacción humana y nuestra reacción natural es justamente a huir del sufrimiento, a buscar más bien el confort, el placer. Es esta cultura del hedonismo que el día de hoy permea. Busca todo aquello que te cause placer a ti y evita todo tipo de sufrimiento. Mientras más lo evitamos, más seguros nos sentimos. Y quizá internamente yo puedo decir, mientras no haya problemas, estoy más dispuesto a seguir a Cristo, pero a la primera, huyo de Cristo. ¿Pero por qué habría de gozarme? Esto es algo contracorriente. Y Pedro nos dice ahí mismo en el versículo 13 que por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa esto de que soy participante de los padecimientos de Cristo? ¿Está queriendo decir Pedro que el sacrificio de Cristo fue insuficiente y que hay que cumplir parte de sus padecimientos? La respuesta clara es no, en lo absoluto. El sacrificio de Cristo fue completo en la cruz. Más bien nos identifica y nos hace ver que nosotros, al igual que el Señor Jesús, también somos participantes de lo que Él ya sufrió aquí en la tierra. Así que no es que nos equipare a Cristo en su trabajo redentor, sino que nos hace partícipes también del andar terrenal de nuestro Señor. Cristo fue participante de nuestra humanidad y sufrimientos. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Claramente podemos ir a la cruz para ver una muestra clara de alguien que sufre injustamente. Pero el mismo Señor Jesucristo en su vida también sufrió oposición. Cuando Él enseñaba en la sinagoga, dice que todos se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad. ¿Para qué? Para despeñarle. Querían matarlo, querían arrojarlo al precipicio. En otra ocasión, cuando Él está enseñando acerca de su eternidad y dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, dice que mientras escuchaban esto, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Entonces nuestro Señor también, no solamente al final de su vida, sino en su andar diario, enfrentó la oposición. Ahora, yo he de enfrentarla gozosamente porque soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué sirve este sufrimiento? ¿Para qué me sirve? Dice al final del versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, el saber que aquí en la tierra yo fui participante de los padecimientos de Cristo me puede a mí traer esperanza y confianza de que el día que cuando yo me presente delante de Dios fui fiel, ¿sí? Y poder escuchar esas palabras de Dios diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que todos aquí deseamos escuchar esas palabras de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer si no es siendo fieles, incluso en medio del sufrimiento y la oposición? Así que, hermanos, nos podemos gozar con gran alegría en la revelación de su gloria, es decir, en su segunda venida, sabiendo que fuimos fieles. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y Pedro nos trae a la memoria las mismas palabras que el Señor Jesús les dijo a ellos, a sus discípulos en el Sermón del Monte, cuando les dijo, bienaventurados son
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense. Las mismas palabras, ahora Pedro nos las está diciendo, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. ¿Y saben qué? Porque así pasó con los profetas que fueron antes de vosotros, dice Mateo. ¿Por qué somos bienaventurados? Dice ahí mismo el versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, el soportar la oposición, el sufrimiento, no es algo humano, no es algo natural, como lo mencionaba hace rato. Más bien buscamos evitarle, le sacamos la vuelta. Pero el poder enfrentarlo es una muestra de que Él nos capacita, de que su Espíritu Santo vive en nosotros y que Él nos capacita para soportar esta situación. Y aunque por ellos es blasfemado, dice al final del versículo 14, por vosotros es glorificado. Paradójicamente, lo que ellos están buscando es que el nombre de Dios sea blasfemado, el nombre de Cristo sea pisoteado, pero irónicamente es justamente lo contrario lo que están produciendo. Dice, por ustedes el nombre de Dios está siendo glorificado. El mismo apóstol Pedro, ¿sí?, cuando sanó un cojo junto con el apóstol Juan, encontramos que dice que también fueron amenazados. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. A pesar de que ellos estaban siendo amedrentados, asustados, ¿sí?, amenazados, el nombre de Dios en el exterior estaba siendo glorificado por el pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo podemos glorificar a Dios en medio de la oposición. Y en este versículo 15, Pedro nos va a decir cómo no padecer como cristianos. Y en el 16 nos dice cómo sí padecer como cristianos. Fíjense, versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. ¿Sí? Cuando leemos esto pudiera parecernos obvio, pero Pedro está queriendo, pongámonos en el momento en que están recibiendo esta carta, y era justamente eso de lo que se les acusaba. Se les acusaba de canibalismo porque escuchaban algo de que ellos comen y beben la sangre de un hombre. Se les acusaba de incesto porque decían que se casaban entre hermanos y hermanas. Se les acusaba de ateísmo por cuanto no adoraban al César, ¿sí?, y a los demás dioses de estas religiones politeístas. Entonces a ellos se les acusaba ¿de qué? De ser malhechores. Es la segunda vez que Pedro nos dice esto. En el capítulo 2 también se les acusaba. Y Pedro les está diciendo, hermanos, asegúrense de que no hagan esto. De hecho dice al final, por entrometerse en lo ajeno. Y esto de entrometerse en lo ajeno, en nuestro contexto pudiera ser como que alguien que se está metiendo en lo que no debe, o como que está ahí de chismoso o algo así, pero el contexto, en los comentarios se menciona que es alguien que está en actividades revoltosas o alborotadoras y que están interfiriendo en el funcionamiento del gobierno. Incluso pudiera referirse que interfieren en el funcionamiento de un trabajo. Entonces nos da un poco más de visión de cómo nosotros incluso también, no nada más en nuestro gobierno, en nuestro estado, nos hemos de comportar, sino incluso en nuestros trabajos. Porque muchas veces buscamos la justicia personal o propia y decimos, yo voy a hacer esto en nombre de la justicia. Pero Pedro nos instruye y nos dice, no así, hermanos. ¿Cómo sí? Versículo 16, justamente lo opuesto. Sí, dice, pero si alguno padece como cristiano. ¿Cómo voy a padecer como cristiano? ¿A qué se refiere como cristiano? Básicamente es alguien que se identifica con Cristo. ¿Sí? Si sufres, que sea porque es algo que vieron en ti, que te identificas con Cristo, que hablas como Él, que vives como Él, que tu andar diario es como Él. De hecho, cuando encontramos en las Escrituras, en el libro de los Hechos, todas las veces, generalmente cuando los
cristianos padecieron persecución u oposición, es porque ellos hablaban del Evangelio. Esa era su falta, predicar el Evangelio. De hecho, la primera vez que se les llama cristianos es en un contexto donde ellos enseñan. Dice Hechos 11:26, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que, hermanos, el padecer como cristiano es en un contexto de alguien que generalmente comparte el Evangelio y vive el Evangelio. Esa es su falta. Así que, hermanos, hasta este punto hemos visto cómo podemos glorificar a Dios en medio de la oposición. Y vamos a ver por último este segundo punto, encomendándonos a Dios y santificados en la oposición. Quisiera invitarles, hermanos, a que vayan al libro de Hechos, capítulo 7. Es un capítulo largo, pero vamos a leer solamente los últimos 9 versos. Hechos capítulo 7, del 52 al 60. Y fíjense bien que esto es al poco tiempo de que la iglesia ha sido establecida. De hecho, es antes de que Primera de Pedro ha sido escrito. Y Esteban está haciendo ¿qué cosa? Está hablando del Evangelio. Es lo único que está haciendo. Hechos 7, 52 al 60 dice así. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos a Esteban, que el mal por el cual se es apedreado es porque estaba predicando el Evangelio. Y las últimas palabras de este hombre son un eco de las mismas palabras de nuestro Señor, ¿sí? Que Él les dice: no les tomes en cuenta su pecado. Pero quiero que vean cómo al final Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de esto es justamente lo que quisiera que viéramos, cómo Él encomienda su alma a Dios en medio de esta oposición. Versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pedro reconoce que a nuestro ver o a nuestro parecer pudiéramos pensar que la oposición, la persecución en contra del cristianismo es como quizás un tiempo de castigo o de juicio de Dios. Pero Pedro quiere llevarnos a que veamos más bien que este es un tiempo de santificación y de purificación a su cuerpo, que es la iglesia. Cuando leemos en Corintios, Pablo le escribe a los corintios y les recuerda que todo proceso de prueba conlleva un proceso de santificación. Recuerden que él escribe que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es el fruto, la consecuencia de estar pasando por oposición. Pablo nos recuerda también y les escribe a los efesios que el propósito del mismo Señor, el Dios,
usando al Señor Jesucristo, purifica a su iglesia, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y yo sé que el contexto de este pasaje de Efesios capítulo 6 habla de esta analogía del matrimonio, pero nos habla del proceso de santificación de que Cristo hace para con su iglesia. Entonces, hermanos, así que fuera de ver la oposición y el sufrimiento, la hostilidad en contra del cristiano como un proceso de juicio o de castigo, lo podemos ver como un proceso en donde Cristo está purificando a su iglesia a fin de presentarnos puros, limpios y sin mancha. Recordemos, hermanos, que como hijos de Dios, nosotros ya no padecemos ningún castigo. Todo castigo ya lo llevó el Señor Jesucristo. Ciertamente la Biblia nos enseña que como cristianos, como hijos de Dios, Él nos disciplina y Él nos hace pasar por pruebas, pero todo castigo para la justificación ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 17, la segunda parte nos dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, Pedro está queriendo hacer una pregunta reflexiva que los lectores, tanto los que recibieron esta carta como nosotros, reflexionemos sobre esta pregunta. A ver, si esto es lo que están pasando ustedes creyentes, entonces, ¿qué les espera a aquellos que no han puesto su fe en el Señor? Y es que a lo largo de la carta también Pedro nos ha ido recordando, acuérdense, el fin de todas estas cosas se acerca. De hecho, nos está recordando, también ellos van a recibir un juicio, ¿sí? Entonces, si para nosotros estamos pasando por este tiempo de persecución, para ellos les espera un juicio aún peor. El creyente puede descansar en que aunque se vea el pecador está prosperando por un lado, nosotros hemos recibido la justicia de Cristo, pero ellos van a recibir el justo juicio de Dios. Y por último, en el versículo 19, quisiera que meditemos en esto, hermanos. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y esta palabra que se usa, encomienden, encomendar, es una palabra técnica que se usaba en los tiempos antiguos de cuando alguien salía de viaje y encomendaba algo de mucho valor, pudiera ser riquezas, pudiera ser algún bien de sumo valor, y esta persona a quien se le había encomendado ese bien tenía la obligación de regresar íntegramente este bien, porque se le había confiado algo de mucho valor. Y Pedro nos está diciendo, hermanos, ustedes encomienden sus almas también al fe del Creador. ¿Quién mejor para guardar nuestras almas y nuestras vidas que Dios mismo, hermanos? Y fíjense cómo se dirige a Él como el fiel Creador. Él está apuntando, ¿sabes qué? Al fin de cuentas, Él es el que creó tu vida, Él también la puede volver a tomar. Pero es algo seguro, es algo, no estamos con la inseguridad si lo hará bien o no lo hará bien. Ciertamente nuestras almas están seguras con el Señor. Y es que en medio de la oposición también a veces sale nuestra carne y queremos decir cosas, actuar de maneras de hacer justicia propia, pero al final Pedro dice, y hagan el bien, hagan el bien. Pablo les escribió a los romanos y les dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Así que, hermanos, nuestra defensa es seguir viviendo cristianamente en medio de la oposición, conviviendo como cristianos. Y a lo largo de este pasaje vemos cómo Pedro nos exhorta a glorificar a Dios en medio de la oposición y encomendarnos al Creador. Y para concluir, hermanos, cuando leía esto que les compartía en un inicio, veía que podemos tomar diferentes posiciones o diferentes actitudes. Una actitud es de asombro, de temor, pero no hacer más, simplemente decir qué horrible lo que está pasando en Afganistán o en China. Otra actitud que pudiéramos tomar es la de decir qué bueno que yo no vivo ahí y no hacer nada al respecto. Pero creo que la actitud cristiana que debiéramos de tomar es orar por estos hermanos y que nosotros oremos también por nosotros mismos para que podamos ser hallados fieles en medio de la oposición. Una vida íntegra a pesar del sufrimiento y oposición siempre se va a hacer de impacto a los incrédulos, hermanos. Y quisiera compartirles una pequeña historia de un creyente del primer siglo llamado Policarpo. Probablemente ustedes hayan escuchado de este hombre. Fue un discípulo de Juan el discípulo, y esta historia la leí en una clase y me fue de bendición y quisiera compartírselas. Policarpo era el obispo de Esmirna. Este hombre, cuando es juzgado por causa de su fe, y a este se le estaba pidiendo de alguna manera muy amable que negara su fe para que, reconociendo a los dioses paganos, él pudiera salvar su vida. El precónsul, al final de su interrogatorio, le dice: jura por la fortuna de César, maldice a Cristo y te devuelvo tu libertad. Y Policarpo, era un hombre ya muy anciano, dijo: hace 86 años que le sirvo y no me hizo ningún daño. ¿Cómo podré maldecir a mi Rey y Salvador? Ya que parecen ignorar quién soy, se los diré con franqueza: soy cristiano. Y el precónsul le respondió: tenemos fieras a las que te echaré si no te arrepientes. Policarpo respondió: hagan lo que quieran, no es posible abandonar el bien para abrazar el mal. Cuando yo leí esto, yo me quedaba sorprendido, y estoy lejos de haber pasado por un tipo de situación de estas, pero él mismo se hace esa afirmación: ¿cómo voy a yo negar a aquel que me ha hecho solamente el bien? ¿Sí? Es imposible abandonar el bien para abrazar el mal. Y según se dice, él murió definitivamente por abrazar el Evangelio y negarse a negar su fe. La manera en que enfrentamos la oposición habla mucho de nuestra fe, hermanos. Y ciertamente en nuestras fuerzas no podemos enfrentar la oposición, pero sí podemos tomarnos del Señor, quien ya sufrió toda oposición y el mayor sufrimiento humano, y seguir su ejemplo. Oremos para ser hallados dignos del Evangelio, hermanos. Vamos a orar.